Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del Radio Club Trelew para aspirantes a radioaficionados. Este es el espacio de teoría, técnica, propagación y antenas. Mi nombre es Raúl Muñoz, titular de la LU1 Whisky Golf Oscar, y soy el instructor de este espacio. Recordemos que esto es una introducción a conceptos que después, se tomarán en el examen correspondiente para poder obtener su licencia. Esta es la clase número 4. Ya vamos por la clase número 4, que no es poca cosa. Esta vez vamos a ver qué son los capacitores o condensadores, porque también está esa acepción. Las unidades y subunidades, porque acá tenemos un pequeño problema con el tema de los capacitores y que se utilizan mucho las subunidades y hay que tratar de aprender a manejarlas y por ahí puede ser un poco embrollante, pero con un poquito de paciencia se puede resolver. ¿Cómo se asocian los capacitores? Hay formas de asociar los capacitores en serie, en paralelo, mixtos, combinados. ¿Cómo funciona el capacitor en corriente alterna? ¿Cómo funciona ese mismo dispositivo electrónico en corriente alterna? Y después pasamos a lo que son los inductores. Los inductores, también llamados bobinas, solenoides, tiene varias acepciones. Los inductores. Las unidades y subunidades de los inductores, porque también se manejan como los capacitores, se trabajan con unidades muy pequeñas que después vamos a ir desarrollando. La asociación de los inductores, o sea, cómo se asocian los inductores, ¿sí? Que también se asocian en serie, en paralelo y demás. Y cómo funciona el inductor en corriente alterna, porque también este es otro punto importante. ¿Cómo funciona el inductor en la corriente alterna? Vamos a comenzar. Los capacitores. Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y en electrónica. Es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Estos son los capacitores. Acá tenemos de distintos tipos, distintas formas. Acá tenemos capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos, capacitores con chapas móviles y fijas, que son capacitores variables. Hay distintos tipos de capacitores de acuerdo al uso que uno le va a dar. Básicamente está conformado por dos láminas conductoras, ¿sí? Que están separadas entre sí a través de un aislante o dieléctrico. Estas chapas, si son sometidas a una tensión eléctrica, o sea, en este caso estamos sometiéndolo a un positivo o un negativo en las placas. Recordemos el símbolo de la batería, que la rayita más larga es el positivo y la rayita más corta es el negativo. Acá tenemos de este lado de las placas una polaridad negativa aplicada y en este otro caso una polaridad positiva, separada a una cierta cantidad de distancia. Esto va a generar un campo eléctrico entre las placas que va a ser proporcional a la cantidad de carga que yo le esté aplicando, a las dimensiones de estas placas, cuanto más grande, más capacidad de poder almacenar cargas eléctricas, y también a la distancia que va a separar estas dos placas. Cuanto más cerquita estén, la capacidad de almacenar cargas eléctricas va a ser mucho más grande. No confundamos el capacitor con una batería. Los procesos, si bien desde afuera parecen iguales, son distintos. En el caso de una batería, la corriente eléctrica ingresa a una batería para cargarla, entre comillas, y lo que se hace es un intercambio electroquímico dentro de la batería. Es otro proceso distinto. En este caso, se almacena dentro de las placas, en las placas del capacitor, una cierta cantidad de carga eléctrica. Hay formas de simbolizar el capacitor. Por ejemplo, acá tenemos el símbolo del capacitor electrolítico. El capacitor electrolítico, que son los que vemos aquí arriba, tienen un positivo y tienen un negativo. Yo no lo puedo conectar como yo quiera. Tengo que respetar una polaridad. Tiene un positivo y tiene un negativo. Yo lo conecto al revés, explotan. Así de fácil. Después están los capacitores de tipo cerámico, ¿sí? Que son los que vemos acá, ¿sí? Estos capacitores de tipo cerámico, que son generalmente de mucha menor capacidad, de un valor de capacidad mucho más chiquitito, ¿sí? Y el simbolito es de esta manera, con las dos placas, cómo funciona realmente el capacitor.
pero fíjense que no tiene ningún aditamento de polaridad ni nada por el estilo. Este capacitor se puede conectar como yo quiera, como la resistencia, que no tienen un lado. Acá tenemos el capacitor variable, o también llamado trimmer, que es un capacitor que tiene una flechita. Es el mismo dibujito del cerámico, nada más que con una flechita que indica que ese capacitor tiene la posibilidad de poder ser variada en su capacidad a voluntad del usuario, digamos, a través de un eje o mecánico o demás. Acá vemos un capacitor variable llamado tipo tándem. Este capacitor variable que traían las radios viejas generalmente tiene un eje. Tiene un eje que comanda dos capacitores que están separados por una chapa, pero en realidad estos son dos capacitores. Tenemos un capacitor acá y tenemos otro capacitor acá. Con la letra B se indican las chapas que son móviles, que se mueven cuando yo muevo el eje. Roto el eje y rotan estas chapas. Con la letra A indicamos las chapas que están fijas, ¿sí? Entonces, el capacitor ¿qué tiene? Chapas fijas y chapas móviles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cuando acciono el eje, lo que estoy haciendo es meter más o menos chapas entre medio de las B, entre medio de las A. De esa manera, o sea, las móviles entre medio de las fijas. De esa manera, ¿qué es lo que estoy variando? Estoy variando esta distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la superficie de las chapas va a ser siempre la misma. Pero ¿qué es lo que voy a variar? Voy a variar la distancia y con eso varío su capacidad. Estos son capacitores variables. Acá tenemos uno de uso comparado con una pila. Los de uso en comunicaciones son capacitores muy grandes. Fíjense que la separación que hay entre las chapas también es bastante grande debido a que funcionan con tensiones muy altas. La radiofrecuencia, uno dice, pero si mi equipo yo lo conecto a 12 volt, ¿cómo va a tener tensiones altas? Ojo, hay que tener mucho cuidado porque esos 12 volt puestos en el equipo, cuando yo presiono el micrófono del equipo y transmito una señal de radiofrecuencia, esa señal de radiofrecuencia es peligrosa, me puede quemar, si yo coloco algún invento raro y no sé bien qué estoy haciendo en la salida del transmisor, puedo quemar el transmisor, se pueden saltar arcos de chispa y demás, aunque esté conectado a los 12 volt del auto o a los 12 volt de la fuente de alimentación. Así que hay que tener muchísimo cuidado, más todavía cuando hay equipos de comunicaciones, como los viejos equipos de comunicaciones a válvula, donde sobre estas chapas suelen haber habitualmente y normalmente, sin necesidad de que transmita y demás, 800 volt. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y si es un amplificador lineal, peor todavía. Los amplificadores lineales, que después lo vamos a ver, son amplificadores que toman la señal del transmisor y de 100 watts lo transforman en 1200, 2000 watts. Y bueno, esos tienen de 3000 a 4000 volt en la placa de las válvulas, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado, no hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado y saber que uno, si hace demasiado invento sin saber, puede estropear el equipo o puede dañar su propia integridad física también, ¿por qué no? Entonces el concepto. Acá hay un concepto que es fundamental. En corriente continua, cuando un capacitor se carga totalmente, deja de circular la corriente eléctrica a través de él. O sea, el capacitor en corriente continua bloquea esa corriente. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Yo le aplico una tensión, las armaduras del capacitor se cargan, pero ¿qué pasa? Una vez que se cargaron completamente, se equilibran entre sí las cargas y no hay más circulación de corriente eléctrica. Hay una pequeña cantidad de circulación de corriente eléctrica muy momentánea. Después, listo, chao. No hay más circulación de corriente eléctrica cuando yo le aplico corriente continua. Recordemos que la corriente continua es una tensión que no varía, que no cambia de polaridad en función del tiempo. Es una corriente que no cambia de polaridad en función del tiempo, la corriente continua. Yo puedo tener una pila, una batería y demás. Eso es corriente continua. El capacitor bloquea entonces la corriente continua. Se trabaja cuando yo trabajo con capacitores, se trabajan con unidades, subunidades y demás. Y entonces es importante tenerlas en cuenta. En este caso vemos un capacitor electrolítico donde en su cuerpo principal se muestra su capacidad. Acá dice una cosa rara, hasta el momento para nosotros, dice 2200 UF 20B. Y entonces, ¿esto qué indica? Indica el valor en que se miden los capacitores. La F es de faradio. La unidad de medida de la capacidad es el faradio. Esa U, que en realidad es una mu, una letra griega mu, significa microfaradios.
Entonces, este capacitor es de 2200 microfaradios por 20 volt. ¿Eso qué significa? En principio, que es un capacitor electrolítico. ¿Y eso qué significa? Que tiene un positivo y negativo que yo no lo puedo conectar como se me dé la gana. Tengo que respetar la polaridad de conexión, si no revienta. Normalmente en estos dispositivos, cuando yo voy a la casa de electrónica y los compro, tiene una particularidad para poder identificar cuál es el positivo o el negativo. Dependiendo de la marca, algunos indican cuál es el terminal positivo, otros indican cuál es el terminal negativo, como en este caso. Entonces en este caso me está diciendo que este terminal es el negativo, por lo tanto el otro es el positivo. Otra de las cuestiones que también tiene es que el terminal positivo de fábrica viene más largo que el terminal negativo para así también poderlo identificar. En este caso, este capacitor tiene una capacidad de tensión de aislación, una tensión de aislación de 20 volt. Quiere decir que yo no tengo que sobrepasar esa tensión. Es más, tengo que tratar de siquiera llegar a los 20 volt. O sea, este es un capacitor que lo podría usar tranquilamente en 13,8 volt o en 12 volt, tratando de no llegar a ese valor límite, ese valor máximo, para no sobreexigir el componente. Acá tenemos una tabla de conversión de unidades para poder hacer una especie de forma de poder calcular rápidamente las unidades para poder pasarlas a las unidades. Por ejemplo, en este caso, para convertir picofaradios a nanofaradios hay que multiplicar por 0,001. Si yo agarro picofaradios y los quiero transformar en nanofaradios, lo tengo que multiplicar por 0,001. ¿Y esto qué es? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Porque en realidad los valores de capacidad del faradio, un capacitor de un faradio, no existen. Entonces hay valores de capacidades mucho más chiquititas. Entonces tenemos por un lado el faradio, que es una unidad muy grande, impracticable, no hay capacitores de un faradio. Entonces después sigue el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio y demás. Vamos a irlo viendo en la práctica, que yo creo que es la mejor forma de poder irlo entendiendo. Vamos a verlo de esta manera. Por un lado tenemos los microfaradios, que tienen la UF esa, que es el símbolo de microfaradios. Después tenemos el nanofaradio, que tiene el simbolito NF, que en realidad es neta. Y después tenemos el picofaradio, que tiene la PF, que es picofaradio, que es un valor mucho más chiquitito de capacidad. En los capacitores son muy comunes estas subunidades, en microfaradios, en nanofaradios, en picofaradios y demás. ¿Y de qué forma se pueden pasar de uno a otro? Por ejemplo, si yo quisiera pasar valores en picofaradios a microfaradios, tengo que agarrar los picofaradios y dividirlos por 1.000.000 para que me dé microfaradio, por ejemplo. Y si no, bueno, si quiero pasarlo de microfaradio a picofaradio, lo tengo que multiplicar por 1.000.000. Entonces, bueno, esta es una reglita mnemotécnica que está muy linda, está muy interesante para tenerla como machete para poder ir aprendiendo más. Hablo del término machete cuando uno está estudiando. Después, bueno, listo, después hay que rendir a capela. Entonces, ¿pero qué me están diciendo? Que un milifaradio, que es una milésima de faradio, es igual a 0,001 faradio. Eso me está diciendo. Es una milésima de faradio. O sea, yo corro la coma 3 lugares para acá y listo, ya estoy dentro del faradio. Pero acá estoy hablando de milifaradio. Si yo usara el exponente científico sería 1 por 10 a la menos 3 para aquel que más o menos se acuerde. Que no lo voy a agregar a eso acá porque si no, no quiero embarullar la cosa. Después del milifaradio, ¿qué sigue? Sigue el microfaradio. El micro, que no tiene nada que ver con ningún ómnibus ni nada por el estilo. El microfaradio. El microfaradio, que es la letra mu esta, un microfaradio. ¿Y un microfaradio a cuánto equivale? A correr la coma 6 lugares hacia atrás y bueno, entonces sería 0,0000001. El 1 en el sexto lugar. El 1 en el sexto lugar. Y el nanofaradio, que es con la letra neta, es
1 por 10 a la menos 9, para el que se acuerde un poco de exponente científico, que en realidad el nanofaradio es correr la coma, correr ese valor en 9 para atrás. ¿Cómo es eso? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es un nanofaradio. Un nanofaradio equivale a 0,001 faradio. Entonces es importante a tenerlo en cuenta y entenderlo correctamente. Así que yo les insto a que traten de entender esto primero antes de seguir avanzando en la clase, porque si no después se va a complicar con los ejercicios que tenemos que hacer. Y después está el picofaradio. El picofaradio es mucho más chiquitito. Es un valor muy chiquitito que existe. Yo puedo agarrar 2 alambrecitos, por ejemplo, y los retuerzo entre sí una vueltita y ya tengo un capacitor de pocos picofaradios. O sea, cualquier cosa puede hacer capacidad. Por eso es muy importante, sobre todo en radiofrecuencia, tener mucho cuidado con el tema de los tipos de cables que voy a usar, que tienen sus capacidades interelectródicas, o sea, capacidades entre ellos mismos. Tengo que tener muchísimo cuidado cuando voy a hacer algún desarrollo porque yo quiera hacerlo, porque me gusta el hobby y porque hay distintos tipos de radioaficionados. Está el radioaficionado que le gusta prender el equipo, modular, comunicarse con otro, listo, apago el equipo, ya está, hice 10 QSO, hice 20, me voy conforme. Después está el otro que quiere experimentar y dice, che, no, me voy a hacer un transmatch, por ejemplo. Después vamos a ver de qué se trata. Es un aparato que me adapta a la antena. Entonces yo me voy a poner a fabricarlo, no sé un pomo. Pero le voy a preguntar a mi instructor, le voy a preguntar a un radioaficionado conocido que tengo, a ver cómo es que se hace y que me ayude a hacerlo. Así yo también voy aprendiendo esta cuestión técnica. Y bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando estoy trabajando en radiofrecuencia y tengo que ser muy cuidadoso con eso. No es que es algo súper ultra científico, sino simplemente tener cuidado para hacer las cosas. Cuando yo hago mal un banquito, yo me siento en un banquito y a lo sumo me caigo, y si no es muy alto, el porrazo no va a ser demasiado grande. Pero si yo hago mal o elijo mal un capacitor, por ejemplo, para usarlo en un transmatch, puedo quemar el equipo, puedo hacer un salto de chispa y me quedo sin equipo. Y hoy, como siempre, los equipos no son nada baratos, sobre todo la reparación. Entonces, en el picofaradio ya estamos hablando de 12 lugares. El picofaradio es 1 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 va a estar en el 12º lugar. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso va a estar en el 12º lugar. Este es el picofaradio, que es el valor más chiquitito de capacidad que se puede concebir dentro de un equipo de comunicaciones, que ese es nuestro métier. Los capacitores se pueden unir entre sí, se pueden asociar entre sí. Por ejemplo, se pueden asociar en serie. Yo puedo agarrar varios capacitores y ponerlos en serie. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de C1, C de capacidad, C1, así como R de resistencia, C de capacidad, C1, C2, C3. Y en este caso, C1 está en serie con C2 y está en serie con C3. Todo eso me va a dar una capacidad equivalente, una capacidad en serie, que va a ser un solo capacitor, que es el resultado de meter estos 3 en serie. Así como en la resistencia, que se asociaban en serie o en paralelo, en los capacitores también se pueden hacer este tipo de cosas, y en este caso, estamos viendo en serie. ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerdan de cómo se calculaban las resistencias en paralelo? Bueno, así se calculan los capacitores en serie, como las resistencias en paralelo. Por ejemplo, en este caso vamos a tener que en serie, por ejemplo, ahí asociamos estas dos. Esta fórmula, aclaro, esta fórmula puede servir para la cantidad de capacitores que yo quiera. Entonces lo único que tengo que hacer acá para completar este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es primero hago 1 dividido. Cuando hago 1 dividido, lo que estoy haciendo es la inversa. Entonces 1 dividido C1, la inversa de C1, más 1 dividido C2, la inversa de C2, más 1 dividido C3, la inversa de C3. Todas esas inversas
que son 0,0, que tengo que poner todos los decimales, las sumo entre sí y después de todo eso vuelvo a hacer la inversa. Es un poco complejo. Por eso es que generalmente se utiliza esta otra fórmula, que es C1 por C2 dividido C1 más C2. ¿Se acuerdan de cuando se calculaban las resistencias en paralelo? Bueno, es exactamente lo mismo, pero aplicado a los capacitores en serie. Lógicamente que esta fórmula me da la posibilidad de solamente asociar C1 y C2. Una vez que hago C1 y C2 y de estos dos hago un solo capacitor, ahí ese capacitor, que lo llamaré, no sé, CX, CA, lo voy a asociar después, volviendo a repetir este paso, con C3. Vamos a verlo un poco más en la pizarra. Por ejemplo, acá tenemos un caso. 3 capacitores de 6 nanofaradios por 10 a la menos 9. Este 6 va a estar en el 9º lugar detrás de la coma. Son conectados en serie. 3 capacitores de 6 nanofaradios son conectados en serie. ¿Qué capacidad presenta el conjunto? Ajá, tenga mano, compañero. Primero que todo, tengo que transformar esos nanofaradios a faradios. Hay otras formas, y es hacer directamente todo junto y lo que me da en nanofaradios, que también se puede hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo así lo entendemos un poco mejor. Entonces fíjense que el 6 va a estar en el 9º lugar después de la coma. Entonces, si todos los capacitores están en la misma unidad, se puede operar directamente, que es lo que les estaba diciendo recién. O sea, listo, hago los 6 capacitores en serie y listo, y ya está. Entonces, si yo hago, por ejemplo, el cálculo, son 3 capacitores que tienen el mismo valor. ¿Sí? Son 3 capacitores que tienen el mismo valor. Entonces hago 6 nanofaradios por 6 nanofaradios, dividido 6 nanofaradios más 6 nanofaradios me va a dar 3 nanofaradios. Fíjense el pequeño detalle. Me da 3 nanofaradios. Ustedes hacen esta cuentita, bueno, les va a dar que es así. Pero más allá de eso, ¿cuánto me está dando? Me está dando la mitad de uno de ellos. Quiere decir que si yo hago 6 dividido 3, y lo dejo picando. Entonces, CS, que CS para mí es la capacidad en serie total, va a ser 3 nanofaradios, que es lo que me dio acá, por 6 nanofaradios, dividido 3 nanofaradios más 6 nanofaradios. Entonces eso que me da 2 nanofaradios. 6 nanofaradios dividido por 3, que son la cantidad de capacitores, me da 2 nanofaradios. Esta es otra forma también de considerarlo. Si los capacitores son iguales. Si no son iguales, listo, esto ya no me sirve. Tengo que hacer todas las cuentas, no me queda otra. Así que bueno, por eso, al ser todos los capacitores iguales, se puede hacer el valor de uno de los capacitores, que tiene que ser exactamente el mismo que el otro, dividido 3 y bueno, me va a dar 2 nanofaradios. En la práctica, si yo quiero hacer algo preciso, necesitaría un capacímetro, medir cada uno de esos capacitores y me voy a dar cuenta que no tienen 6 nanofaradios, van a tener un poquito distinto cada uno su valor, para después hacer el cálculo total y que en realidad si tengo un capacímetro, listo, lo meto los 3, lo meto en el capacímetro y ya me da la capacidad total y ya está. Pero bueno, esta es una forma de entender cómo se asocian los capacitores en serie. En paralelo los capacitores, primero que todo tengo que observar qué cosa. Primero, si los capacitores tienen polaridad. Si no tienen polaridad no hay problema. O sea, si no tienen un positivo y negativo no hay problema. Pero si tienen un positivo o negativo, tengo que unir los positivos entre sí y los negativos entre sí. Como es este caso. C1, C2 y C3 van a estar en paralelo entre sí. Y todos los positivos van a estar unidos entre sí. Y los negativos, por otro lado, van a estar unidos entre sí. Y todo eso me va a dar un solo capacitor. En el caso de los capacitores en paralelo, las capacidades directamente se suman. Ya está. Sumo los valores de capacidades, que es exactamente lo mismo que hacíamos con las resistencias, pero con las resistencias en serie. El cálculo de la resistencia en serie es similar, es igual que el cálculo de los capacitores en paralelo. Entonces, vamos a un caso. Se conectan en paralelo 3 capacitores. Uno de 22
otro de 33 y otro de 5 microfaradios respectivamente. O sea, 22 microfaradios, 33 microfaradios, 5 microfaradios. ¿Cuánto era un microfaradio? ¿Cuánto era 1 por 10 a la menos 6? O sea, en este caso 22 por 10 a la menos 6, 33 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la capacidad total del circuito? Vamos a irlo desarrollando. Siempre insto a que si no entienden algo paren el video, vuelvan para atrás, se fijen y que vayan tomando apuntes de la clase en sí en un cuadernito. Así van teniendo registro de todo esto, porque si no uno con solamente ver el video no lo va a entender si no hace los apuntes correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente sumo todas las capacidades. ¿Por qué? Porque están todos en la misma unidad, en la misma subunidad en este caso, que son los microfaradios. Entonces C1 va a valer 22 microfaradios, C2 33 microfaradios, C3 5 microfaradios. Sumo a todo 22 más 33 más 5 me da 60 microfaradios. Ahí, acá me detengo un poquito, pero volviendo al tema de las resistencias, anótenlo, volviendo al tema de las resistencias, ¿vieron cuando vimos capacitores en serie que era como la resistencia en paralelo? Siempre que aplico esa formulita me va a dar menor que el menor valor del dispositivo. Por ejemplo, en la resistencia, si yo tengo resistencias puestas en paralelo, siempre el resultado total va a ser menor que la menor de las resistencias que tengo en juego. En este caso es con el capacitor, pero en serie. En los capacitores en serie, el resultado de la capacidad total en serie va a ser menor que el capacitor más chico. Entonces el valor va a ser más chico que el capacitor más chico. No igual, más chico todavía. ¿Sí? Bueno, y en el caso de los capacitores en paralelo, directamente va a ser más grande que el valor más grande de capacidad. ¿Cuál es el valor más grande de capacidad? 22 microfaradios. Entonces 60 evidentemente es más grande que 22. Así que si todos los capacitores están en la misma unidad, se pueden operar directamente como decíamos anteriormente. El capacitor tiene su comportamiento en continua, que era el que habíamos visto. En continua bloquea la corriente continua, o sea, todas las cargas empiezan a circular hasta que ¡tac!, se detienen. Y volvamos a ese concepto, ya que estamos, volvamos a ese concepto. Imaginemos el estacionamiento de un gran supermercado de la zona. No voy a decir nombres ni apellidos, pero de un gran supermercado de la zona que en ese momento tienen una oferta en chocolates. Listo, todo el mundo quiere chocolates porque es el día del chocolate, yo qué sé. Entonces van todos con sus autos y van hasta el estacionamiento. Los primeros autos van a entrar cómodamente muy rápido, los últimos les va a costar estacionar, entonces se va a ir aletargando ese flujo de autos hasta que se complete, valga la redundancia, completamente el estacionamiento y ya no van a poder circular más autos. Eso es lo que pasa en un capacitor. Inmediatamente todas las cargas van como tiro a tratar de posicionarse en la superficie del capacitor, y una vez que ya listo, se apiñaron, listo, ya está, ya no da más. Está más que claro que un supermercado que tenga un estacionamiento más chico se va a llenar mucho más rápido que un supermercado que tenga un estacionamiento más grande. Es el mismo concepto para la capacidad. Un capacitor más chico va a tardar menos tiempo en cargarse que un capacitor más grande, que va a tardar más tiempo en cargarse completamente. Pero una vez que se cargó, ya no hay más circulación de corriente eléctrica. No hay más circulación, las cargas eléctricas están contenidas dentro del capacitor. Listo, no hay más circulación de corriente eléctrica. Eso pasa con el capacitor en corriente continua. En corriente alterna, ¿qué es lo que pasa? Se dice que un condensador impide el paso de la corriente en un circuito de corriente continua. Eso ya lo vimos. Pero ¿qué pasa si le metemos corriente alterna? Acá tenemos el dibujito de un capacitor. Acá tenemos un generador de corriente alterna. Fíjense que tiene el dibujito de alterna ahí. ¿Qué me está diciendo esto? Que acá va a ser positivo y después va a ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Todo el tiempo va a estar cambiando acá a una frecuencia determinada. Y entonces, digamos que la corriente se vuelve loca. En un momento va para allá, en otro momento vuelve, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, va. Entonces el capacitor es que medio como dice, che, loco, ¿qué está pasando acá? Entonces, como la corriente tiene una polaridad, en principio, imaginemos este sentido de circulación de corriente eléctrica en un momento determinado, el capacitor va a cargarse, ¿no? Depende de la circulación de la corriente eléctrica, va a cargarse de un lado en forma negativa y del otro lado en forma positiva.
¿Por qué? Porque en la corriente alterna, recordemos, hay un momento que de un lado es positivo y del otro lado es negativo, hasta que cambia. Entonces, ¿qué pasa? No alcanzó a cargarse completamente, que me cambió la regla del juego. Listo, me cambió la polaridad. Y ahora, ¿qué pasa? La corriente empieza a circular del otro lado. Y como estábamos hablando justamente que depende del valor de capacidad, el tiempo que tarda en cargarse, ese pequeño tiempo es el que me da la sensación de que en realidad la corriente en alterna, como está cambiando continuamente, lo carga y lo descarga, y lo carga de una forma y luego lo carga de otra forma, de otra polaridad al capacitor, me da la sensación de que realmente está circulando la corriente alterna. Entonces, en un capacitor la corriente alterna circula, ¿sí? Debido a ese cambio justamente de frecuencia. En un circuito de corriente alterna, el condensador permite el paso de la corriente y se comporta como una resistencia llamada reactancia capacitiva. Sonamos. ¿Y ahora de qué me está hablando? De otro concepto, reactancia. ¿Y qué tiene que ver con resistencia? Tiene que ver porque prácticamente tendría casi la misma definición. Mientras que la resistencia es una oposición al paso de la corriente eléctrica por parte de una resistencia, la reactancia es lo mismo, es la oposición al paso de la corriente alterna por un dispositivo que reacciona a esa corriente alterna. Se llama reactancia. En este caso, ¿qué es lo que reacciona? Un capacitor. Entonces, por eso se llama reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva va a tener distintos valores de acuerdo al tipo de capacitor que tenga. O sea, se va a oponer más o menos a esa corriente alterna dependiendo de ciertas condiciones. Y como decíamos, entonces, que va a exhibir una reactancia capacitiva XC, así se llama XC, cuando veamos XC por ahí es reactancia capacitiva, que se mide en ohm también. Cuando exhibe esa reactancia capacitiva que depende de la capacidad del condensador y de la frecuencia de la corriente, porque depende de esas dos cosas, depende del valor que tiene el capacitor y de qué tan rápido cambie la polaridad, o sea, de la frecuencia de la corriente, y su unidad de medida es el ohm también, pero son ohm reactivos, los otros son ohm resistivos. En definitiva, siempre que escuchemos hablar de ohm es una resistencia, es una oposición. Entonces la corriente de carga coincide con la tensión del circuito, pero la de descarga está retrasada, por lo que está desfasada respecto a la tensión del circuito. ¿Y esto cómo es? Es de esta manera. Cuando yo le aplico tensión al capacitor, ¿qué es lo primero que circula? Lo primero que circula, recordemos el ejemplo del estacionamiento del supermercado. Vienen todos los autos. ¿Qué son los autos? La corriente. Hasta que se llena completamente a su máxima capacidad. Cuando llega a su máxima capacidad, llega a su máxima tensión eléctrica. Dos conceptos que están entrecruzados en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo le aplico tensión al capacitor, lo primero que circula es la corriente eléctrica, hasta que se establece la tensión completa entre sus bornes. O sea, primero van todos los autos hasta que se llena todo el estacionamiento. Entonces, lo primero que circula es la corriente eléctrica. Lo primero que arranca es la corriente eléctrica. Fíjense en este gráfico donde vemos que acá en cero arranca la corriente eléctrica. Y después por acá recién arranca la tensión eléctrica. Lógicamente este viene de atrás porque tomamos un momento, un instante en ese fenómeno. Pero tensión y corriente están desfasados entre sí. ¿Qué es lo primero que tengo en un capacitor? Corriente, los autos. ¿Qué es lo que después tengo en el capacitor después de que ya no puede circular más corriente? La tensión, que es cuando se llenó completamente el estacionamiento. Perdonen este ejemplo burdo, pero es más o menos como se puede llegar a entender este concepto, porque la idea no es entrar en fórmulas complejas, sino entender el concepto. Entonces, en un capacitor, lo primero que hay que es corriente, y después viene la tensión. La corriente se le adelanta a la tensión eléctrica. Entonces hay que tener en cuenta que si la corriente se adelanta, entonces la tensión se atrasa. ¿Cuánto se atrasa? 90 grados. Si lo ven acá en el gráfico y más o menos se acuerdan un poco de trigonometría, verán que el retraso acá, este pedacito, es de 90 grados entre un arranque y el otro. Es un concepto. Y ahora vamos a entrar a otra cuestión. Los inductores. El inductor. ¿Qué es el inductor?
es un elemento pasivo, y acá entramos en un concepto, pasivo, activo. ¿Qué me quiere decir? Que hay elementos que son activos, que son los transistores, los diodos y demás, que todavía no lo vemos. Y el inductor es un elemento pasivo, de almacenamiento de energía en forma de campo magnético. Recordemos un cachito del capacitor. El capacitor, ¿en qué forma almacena esa energía? En forma de campo eléctrico entre sus armaduras. Acá lo almacena en forma de campo magnético, líneas de fuerza de campo magnético. Entonces la forma más simple de inductor es una bobina de alambre que tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez establecido. Ese campo magnético se mide en henrios. La unidad de medida en la bobina es el henrio, mientras que la unidad de medida en el capacitor era el faradio. Exactamente. Bueno, acá tenemos un inductor, una bobina. Fíjense que es un enrollamiento de alambre, es muy común verlo. En radiofrecuencia, en comunicaciones, hay bobinas por todos lados. Hay bobinas por todos lados. Entonces, ¿qué parámetros podemos considerar en esta bobina? Primero, que es un conductor eléctrico. Primero que todo, es un conductor eléctrico. Otro punto, está enrollado. Entonces podemos decir que tiene ciertos parámetros como, por ejemplo, un diámetro interno que hay que considerar. Un calibre del conductor eléctrico, si el alambre es de 1 milímetro, si es de 2 milímetros. Y fíjense que hay una separación entre las vueltas. En una bobina puede tener o no separación entre las vueltas, pero lo que sí tiene que tener, sí o sí, es aislación. Si yo voy a tener todas las espiras juntas, es porque el alambre que yo estoy usando está aislado de alguna manera. Por ejemplo, en los transformadores que usan bobinas, el alambre tiene un esmalte que lo recubre y que impida que se ponga en cortocircuito espira contra espira. Entonces de esa manera no tengo un masacote de cobre, sino lo que tengo son espiras. Siguiendo con los parámetros, podemos decir que este tiene, a ver, sigamos por acá. Si consideramos que la vuelta empieza acá tenemos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y demás. Entonces, otro parámetro importante de una bobina o de un inductor, ojo, bobina, inductor, electroimán, porque también por ahí lo llaman, o solenoide, la misma cosa, más o menos. Y ese parámetro, que es la cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas de una bobina define la cantidad de vueltas de una bobina. El calibre del alambre con el que está hecho, la separación entre las vueltas de la bobina, el diámetro que tiene el interno de la bobina, el diámetro externo, si tiene un núcleo o no metido adentro. Todo ese tipo de cosas influyen en su valor dado en henrios. Son muchas cosas que influyen. Si la corriente circula a través de un conductor eléctrico, de este conductor eléctrico que está conformando una bobina, ¿qué voy a tener? Inmediatamente una inducción, un campo de fuerza, un campo invisible, lógicamente, porque yo no lo veo, pero es un campo de fuerza. ¿Vieron cuando ustedes van a un lugar donde tiene una puerta con un cierre electromagnético? ¿Y eso qué? El portero eléctrico, por ejemplo. Entonces ustedes le aplican, listo, se siente una especie de chicharro, y entonces yo puedo acceder porque se retrae la traba y me permite acceder. Bueno, lo que tiene ahí adentro es un electroimán. Tiene justamente esto. Cuando circula la corriente eléctrica por acá, crea un campo que retrae un núcleo que destraba la puerta. Eso es un ejemplo de un inductor, que es el que uno más puede llegar a conocer de la cotidianeidad, digamos, ¿no? Y bueno, y tiene sus símbolos también. Acá tenemos un montón de símbolos según si es americano, europeo y demás. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el símbolo de una bobina que tiene núcleo de aire. Acá tenemos el símbolo de una bobina que es ajustable, que yo lo puedo ajustar a voluntad, ya sea metiendo, sacando una ferrita de adentro, un elemento que es una especie de hierro especial, digamos. Es un peróxido de hierro en realidad, pero bueno, lo dejamos ahí. Después también tenemos este tipo de bobinas, que alguno que haya desarmado una fuente de alimentación de computadora se habrá encontrado con esto, que son tipo toroidales, ¿sí? En donde también ese toroide, ese anillo está bobinado. Ese anillo también es hecho con ferrite. No hay que confundir con la ferrita que se usa en construcción, que no tiene nada que ver con eso. Es el polvillo rojo que se usa para la construcción, o de otro color, qué sé yo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tiene? Tiene un enrollamiento, un bobinado. Y acá, ¿qué es lo que me dice? Que tiene
es el mismo simbolito este, nada más que tiene dos rayitas. Esto que me indica que tiene un núcleo, ¿sí? Entonces puede estar bobinado así o puede estar bobinado así. Acá tenemos una ferrita donde encima tenemos un montón de vueltas de alambre. Acá también tenemos una bobina. También podemos considerar un inductor el simple hecho de, a través de una ferrite, que es una cuenta de ferrite chiquitita, pasar un alambre por acá adentro. El hecho de pasar un alambre por acá adentro ya también es una bobina. Ojo, en radiofrecuencia se van a encontrar con cosas muy raras. Si ¿dónde está la bobina acá? Si es un alambrecito. Ese alambre, solito como está, tiene también una inductancia. Ese alambre, solito como está, también tiene una capacitancia. Y dice, ¿dónde está el capacitor acá que no lo veo? Porque ese alambre está montado en una plaqueta donde está a cierta distancia de alguna cosa, de la parte de abajo de la plaqueta, por ejemplo, y esa forma un capacitor. En radiofrecuencia hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay unos que parecen resistencias, es más, si uno no se da cuenta, puede confundir fácilmente un choque de radiofrecuencia con una resistencia. El choque de radiofrecuencia es un tipo de inductor también, es una inductancia. El choque de radiofrecuencia es una inductancia. Entonces hay distintos formatos, ¿sí? Acá tienen casi todos los formatos que hay de bobinas, acá en forma de transformador, en forma de tachito. Habrán visto mucho estos tachitos en las radios, en algunas radios, y acá adentro está la bobina, y sacan el tachito este, se van a encontrar con la bobina. También hay bobinas que son, o inductores, inductor, bobina es lo mismo, que son SMD. SMD que es de montaje superficial. Entonces son para, no sé, celulares y demás, donde el lugar que yo voy a usar es muy pequeñito y bueno, necesito usar este tipo de montajes. Entonces bueno, estas son las bobinas, los inductores. También se manejan con subunidades. La unidad de autoinducción, así se llama también, autoinducción, por esta cuestión de que genera una autoinducción a sí misma cuando circula una corriente eléctrica, ya que genera un campo concatenado, o sea, concentrado dentro de sí misma. La unidad de autoinducción es el henrio, en honor a don Joseph Henry. Pero como un henrio es una unidad de autoinducción muy elevada, como pasaba con el capacitor y el faradio, se suelen utilizar submúltiplos tales como el milihenrio y el microhenrio. Entonces la M de mili por 10 a la menos 3 y la mu de micro por 10 a la menos 6. Podemos decir que un milihenrio, que es un MH, es 0,01 henrio. O sea, 3 lugares para este lado. Es lo mismo que en los capacitores. Pero en este caso no hay picohenrio, porque es muy difícil hacer una bobina de picohenrio. Un microhenrio es la otra subunidad que le sigue, que es 1 por 10 a la menos 6. O sea, donde el 1 está en el sexto lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de la coma, siempre hablando después de la coma. Recuerden que la coma me define cuál es la parte entera. O sea, la parte entera está de la coma para acá. Y cuál es la parte del decimal que está hacia atrás de la coma. Entonces, hacia adelante de la coma tenemos todos los enteros. Hacia atrás de la coma tenemos todos los decimales. Y acá tenemos distintos tipos de núcleos. Acá tenemos una bobinita. Si esta cosa realmente sirve de algo, ojo, si yo veo una cosa de esta, que no me atreva a hacerle ninguna modificación de nada, porque voy a modificar los ajustes. Van a ver, por ejemplo, van a desarmar radios, aquel que le interese, y van a ver que hay bobinas de estas todas esparramadas, así como toda desarmada. Entonces, lo voy a emprolijar, porque queda muy feo así, la emprolijé y listo, no sirve más ese aparato. Porque esa desarmada es una calibración. Las bobinas, fundamental, no hay que tocarlas. No, es más, suelen sellarse con una especie de pegamento tipo glue, tipo goma, para que no se modifique la estructura de la bobina que ya está calibrada de fábrica en algún dispositivo o en algún aparato. Entonces acá volvemos a ver un poquitito los símbolos, el inductor con núcleo de hierro. En este caso las rayitas indican que tiene un núcleo de hierro, el sin núcleo, o sea que no tiene ningún núcleo acá, como es este caso, que no tiene núcleo. Y el inductor con núcleo de ferrite, fíjese que tiene las rayitas pero todas como punteadas, que es este tipo de material, la ferrita. Los inductores también se pueden asociar en serie o en paralelo, y en este caso es exactamente igual
que con las resistencias eléctricas. Cuando los inductores están en serie, directamente los sumo y ya está, siempre teniendo en cuenta el tema de las unidades y subunidades. Y cuando están en paralelo, directamente hago la suma de las inversas y después, bueno, hago la inversa nuevamente, como en las resistencias. Aplico exactamente el mismo cálculo, nada más que tengo que tener en cuenta que ya no son ohm, son henrios, y que y las subunidades, ¿no? Mil y demás. Así que bueno, estos son los inductores. En alterna, cuando yo le aplico una corriente alterna a un inductor, acá tenemos una fuente, este redondito, me dice que es una corriente, es una tensión de alterna que le estoy aplicando a una bobina, ¿sí? Que tiene esta forma que es B0 por seno de omega t, que no importa, pero tiene una tensión, entrega una tensión con una frecuencia de cambio y que está sometiendo esa tensión y esa frecuencia de cambio a esta bobina denominada L. Importante. Así como en el capacitor se lo denomina con la letra C mayúscula, en la bobina se denomina con la letra L mayúscula. L de Lima. En un circuito de corriente alterna, el inductor permite el paso de la corriente y se comporta como una resistencia llamada reactancia inductiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la reactancia capacitiva? Bueno, esto es lo mismo, nada más que en este caso tiene una L y que me indica que XL es reactancia inductiva. Es una, ¿cómo se lee esto? Como la oposición que genera esa bobina al paso de la corriente alterna, que depende de la inductancia y de la frecuencia de la corriente y se mide en ohms. No va a ser lo mismo que yo le aplique a este conjunto 50 Hz, unidad de medida de la frecuencia, 50 cambios en un segundo, que 100 Hz, el doble, ¿sí? Y es relativamente proporcional, porque yo aumento la frecuencia, aumento los Hz, e inmediatamente aumenta la reactancia inductiva. Podemos considerar que en este caso la bobina se comporta al revés que el capacitor. Mientras que en el capacitor lo primero que había era corriente eléctrica, ¿se acuerdan? En este caso lo primero que hay es tensión eléctrica. Vamos a analizar un poquitito esto. ¿Qué es lo que pasa? Yo le aplico tensión eléctrica. Volvemos a lo mismo. La corriente alterna en un momento tiene un positivo o negativo y después lo cambia. Lo va cambiando todo el tiempo. Lo va cambiando con una cierta frecuencia. Entonces, en un primer momento le aplico tensión a la bobina. A la bobina no le gusta. A la bobina no le gusta que le apliquen tensión eléctrica. Entonces genera algo que se llama fuerza contraelectromotriz. ¿Y eso qué es? Es una fuerza que tiende a oponerse a la corriente que yo le estoy aplicando. Entonces me genera una corriente en sentido contrario. Y eso impide que la corriente circule inmediatamente a través de la bobina. Entonces, ¿qué es lo primero que va a haber en la tensión, en la bobina? Lo primero que va a haber es tensión eléctrica. Los 12 volts que le estoy aplicando, por ejemplo. Ustedes van a notar, para alguien que haya hecho reparaciones en automóviles o lo que sea, cuando yo le aplico 12 volts a una bobina cualquiera me genera chispa. Una chispa que supera la posibilidad de que esa chispa sea de 12 volts. Y uno dice por ahí, che, esto tiene más de 12 volts. Y sí que tiene más de 12 volts, porque se genera una fuerza contraelectromotriz, una fuerza en sentido contrario que genera una tensión mucho más grande todavía. Y ese es el fenómeno de la inductancia. Primero, la bobina recibe la tensión, pero no inmediatamente la corriente, porque se opone a esa corriente. Cuando ya la corriente forzó esa oposición y se estableció, pasó un tiempo. O sea, por ejemplo, acá vamos a ver que la curva azul es la tensión y la curva roja es la corriente. Lo primero que tengo es la tensión. Acá apliqué la tensión en la bobina, pero la bobina, apenas le apliqué la tensión, me generó una fuerza contraelectromotriz. Dice, no me gusta, no quiero que me circule corriente eléctrica. Y después de un tiempo sí, es como que dice, bueno, ya está. Y entonces ahí empezó a circular la corriente eléctrica. Y el desfasaje también es de 90 grados, pero al revés. En el caso de una inductancia, lo primero que hay es la tensión eléctrica y después la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se retrasa 90 grados con respecto a la tensión cuando se le aplicó una bobina. Así que bueno, estos elementos, capacidades, inductores que se han visto en este curso, se lo ha visto en forma general, conceptual,
para tratar de más o menos entender de qué se trata. Iremos avanzando en próximas clases a través de otros dispositivos para tratar de irlos entendiendo. Desde ya, muchísimas gracias por la paciencia, espero que más o menos se haya entendido estos conceptos vertidos, y si no, bueno, tienen los espacios de consulta respectivos y podemos ir sacándonos las dudas. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, seguiremos avanzando en el curso y, como siempre digo, muchísimas gracias por la paciencia. Hasta la próxima clase.